Imagina que pudieras entrar en la mente de alguien y dejar una huella tan profunda que, aunque el tiempo pase y la distancia se interponga, esa persona no pueda evitar extrañarte. No se trata de juegos emocionales ni de manipulaciones vacías, sino de principios que los grandes filósofos estoicos entendieron a la perfección. Hay secretos que despiertan un anhelo genuino, que hacen que alguien te recuerde con admiración y respeto, incluso cuando ya no estás cerca. En este video te revelaré 9 estrategias estoicas que activarán ese deseo de volver a verte, de saber de ti, de extrañarte de una manera que va más allá de la nostalgia. Quédate hasta el final, porque entender estos secretos puede cambiar por completo la forma en que dejas tu huella en los demás. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Quien se enfoca en sí mismo se vuelve magnético. La autosuficiencia es poder, es atractivo, es magnetismo puro. No hay nada más seductor que alguien que no necesita de nadie para sentirse completo, que tiene una vida plena y que avanza con o sin la aprobación de los demás. Cuando eres autosuficiente, transmites un mensaje claro: tu felicidad no depende de nadie más, y eso genera admiración. Porque en un mundo donde tantas personas buscan desesperadamente ser validadas, encontrar a alguien que no lo necesita es como descubrir algo raro y valioso. Cuando construyes tu vida sobre la base de tus propios logros, tus propias metas y tu propio crecimiento, dejas de ser una carga para los demás. No necesitas ser rescatado, no necesitas que alguien te motive. No buscas en una relación el sentido de tu existencia, y paradójicamente es esto lo que te hace más atractivo, porque la gente se siente atraída por lo que es fuerte, por lo que es estable, por lo que se sostiene sin ayuda. No hay nada más poderoso que alguien que puede estar solo y aún así brillar. La clave está en la diferencia entre necesidad y deseo. Cuando necesitas algo, proyectas ansiedad, dependencia, miedo a perderlo. Pero cuando simplemente deseas algo sin necesitarlo, transmites seguridad. No es lo mismo buscar una relación porque no soportas estar solo que elegir compartir tu vida con alguien porque realmente disfrutas su compañía. Esa diferencia cambia todo. La necesidad asfixia, el deseo invita. La necesidad aleja, el deseo atrae. Y el deseo solo puede existir cuando tú mismo te sientes suficiente, cuando no buscas en el otro algo que te falta, sino que simplemente compartes lo que ya tienes. Ser autosuficiente no significa que no necesites de los demás en ningún aspecto, sino que tu bienestar emocional no depende de su presencia o de su aprobación. Puedes disfrutar de una relación, puedes compartir momentos, pero al final del día tu vida sigue siendo tuya. No giras alrededor de otra persona, no te anulas para complacer a alguien más. Y esto no solo es atractivo, sino que también te protege, porque cuando dependes emocionalmente de alguien, entregas el control de tu felicidad. Y nadie debería tener ese poder sobre ti. El crecimiento personal es la clave. Cuando te enfocas en mejorar, en aprender, en desarrollar nuevas habilidades, en vivir experiencias, te vuelves interesante. Las personas se sienten atraídas por quienes tienen algo que ofrecer, por quienes inspiran, por quienes tienen una vida que vale la pena conocer. La diferencia entre alguien que se vuelve irresistible y alguien que pasa desapercibido es la riqueza de su mundo interior. Y ese mundo interior se construye con el tiempo, con esfuerzo, con dedicación a uno mismo. Nada genera más admiración que una persona que se respeta, que se cuida, que se esfuerza por ser mejor cada día. Alguien que no necesita mendigar amor ni atención porque sabe que su valor no depende de la aprobación ajena.
Esta seguridad se nota en todo, en la forma en que hablas, en la manera en que te mueves, en la energía que proyectas. Y cuando llegas a este punto, no necesitas perseguir a nadie, porque quien realmente vale la pena se sentirá naturalmente atraído por ti. La autosuficiencia no significa que no puedas amar o ser amado, sino que no te perderás a ti mismo en el proceso, que no entregarás tu poder a alguien más, que seguirás creciendo sin importar si alguien se queda o se va. Porque al final del día, la única persona con la que estarás toda tu vida eres tú mismo. Y cuando realmente entiendes esto, cuando lo aplicas, es cuando te das cuenta de que nunca más tendrás que buscar ser elegido por alguien. Porque al convertirte en tu mejor versión, eres tú quien elige. Número 2. El valor de tu presencia se mide en tu ausencia. El silencio es una de las herramientas más poderosas que existen. No se trata de una estrategia fría ni de manipulación, sino de una demostración de fortaleza y autocontrol. Hablar constantemente, insistir, estar siempre presente, puede hacer que tu valor se diluya. Pero cuando aprendes a callar, a retirarte, a dejar que tu ausencia hable por sí sola, creas un impacto mucho más fuerte que cualquier palabra. Porque la mente humana no soporta los vacíos. Cuando desapareces, cuando dejas de buscar, cuando ya no estás siempre disponible, la otra persona comienza a notar la diferencia. Y en ese espacio de silencio surge la verdadera reflexión. La ausencia pesa más que la presencia cuando antes había una constante. Si alguien está acostumbrado a recibir tu atención, a verte siempre ahí, a saber que puede contar contigo sin importar qué, entonces no tiene motivos para valorar lo que ofreces. Pero cuando de repente dejas de insistir, cuando dejas de escribir, cuando ya no eres la primera opción para llenar su tiempo, algo cambia. Al principio puede que no lo note, puede que incluso sienta alivio, pero con el tiempo la mente empieza a preguntarse: ¿qué pasó? ¿Por qué dejó de buscarme? ¿Será que me he vuelto irrelevante? Y en ese momento el poder cambia de manos. El estoicismo enseña que el control de nuestras emociones es clave para la autodisciplina. Si actúas desde la necesidad, desde la ansiedad, desde el miedo a perder a alguien, estás mostrando debilidad. Pero si tienes la fortaleza para callar, para alejarte, para permitir que el vacío haga su trabajo, entonces demuestras que no dependes de nadie. Y esa independencia es lo que más impacta, porque cuando alguien siente que ya no eres accesible, que tu mundo no gira en torno a él, que sigues adelante sin importar su respuesta, es cuando realmente empieza a valorar lo que tenía. El silencio no solo se aplica en relaciones personales, sino en cualquier aspecto de la vida. En una discusión, muchas veces el mejor argumento es no decir nada. En un momento de tensión, la calma y la serenidad tienen más peso que cualquier reacción impulsiva. En una relación donde sientes que te están dando por sentado, la distancia puede ser la única forma de hacer que te valoren. No se trata de ignorar a propósito, ni de jugar con las emociones de los demás, sino de tomar conciencia de tu propio valor y actuar en consecuencia. Cuando dejas de insistir, cuando dejas de forzar situaciones, cuando te das el respeto suficiente como para no suplicar la atención de nadie, el equilibrio se restablece. Porque quien realmente quiere estar en tu vida hará un esfuerzo. Quien realmente te valora notará tu ausencia y buscará recuperar tu presencia. Y quien no lo haga, simplemente está demostrando que nunca tuvo la intención de quedarse. Es un filtro natural, una forma de ver con claridad quién realmente merece tu tiempo y quién no. El error de muchas personas es pensar que si dejan de buscar, si dejan de hablar, si dejan de insistir, perderán a la otra persona para siempre. Pero la realidad es que si alguien se aleja completamente cuando tú te retiras, es porque nunca hubo un interés genuino. El que realmente valora tu presencia, el que realmente aprecia lo que eres, se dará cuenta de que algo falta cuando no estás. Y en ese momento es cuando el silencio se convierte en la herramienta más poderosa,
porque obliga a la otra persona a reflexionar, a cuestionar, a replantearse lo que tenía y lo que ha perdido. El silencio no es ausencia, es presencia en otra forma. Es la manera más sutil, pero más efectiva, de demostrar que tu energía no se regala, que tu tiempo es valioso, que tu vida no depende de nadie más. Y cuando entiendes esto, cuando lo aplicas sin miedo, te das cuenta de que nunca más tendrás que perseguir a nadie. Porque quien realmente merece estar a tu lado, hará lo necesario para no perderte. Número 3. Recupera tu valor alejándote de quien no te aprecia. Cuando decides dejar de perseguir a alguien, lo primero que sucede es que recuperas el control sobre ti mismo. La desesperación por ser aceptado y valorado te mantiene en una posición de debilidad, te hace olvidar quién eres y qué mereces. Mientras sigas buscando validación en el exterior, seguirás siendo prisionero de las emociones de otros. La trampa de la persecución radica en la ilusión de que, si insistes lo suficiente, la otra persona cambiará de opinión, te verá de manera diferente o entenderá el valor de lo que ofreces. Pero la realidad es que cuanto más persigues, más te reduces ante los ojos de los demás. En el estoicismo, la clave es el autocontrol y la autodisciplina. Si permites que el deseo de aprobación controle tus acciones, has perdido el dominio sobre ti mismo. La verdadera fuerza radica en la capacidad de soltar, en aceptar que no puedes obligar a nadie a quererte o a reconocerte. Cuando sueltas, cuando dejas de insistir, algo mágico sucede. El poder regresa a tus manos. Ya no eres un mendigo emocional, sino alguien que entiende su valor sin necesitar que otros lo confirmen. Y en esa seguridad, en esa tranquilidad interior, es donde realmente te vuelves atractivo. Muchas personas creen que si dejan de insistir, perderán por completo a la persona que quieren. Pero lo que realmente pierden es su dignidad cuando continúan persiguiendo a alguien que no muestra interés. El amor y la atención no pueden ser forzados. Cuanto más intentas aferrarte, más escapan. Es un principio casi universal. Lo que persigues huye, lo que ignoras se siente atraído. No porque el desinterés sea una estrategia, sino porque cuando te concentras en ti mismo, en tu crecimiento, en tu paz, irradias una energía completamente diferente. Pasas de ser alguien desesperado a ser alguien que es consciente de su propio valor. El estoicismo nos enseña que solo podemos controlar nuestras acciones, no las respuestas de los demás. Si alguien no aprecia tu presencia, es una señal de que estás invirtiendo tu tiempo y energía en el lugar equivocado. En lugar de insistir, es mejor redirigir esa energía hacia algo que realmente valga la pena, tu crecimiento personal, tu bienestar, tu fortaleza interna. Las personas realmente valiosas en tu vida serán aquellas que reconozcan tu valor sin que tengas que rogarles por su atención. Cuando sueltas a alguien que no te valora, al principio puede doler. Es un golpe al ego, a las expectativas que creaste. Pero en esa renuncia hay una enseñanza profunda. El amor propio no se negocia. Aprendes que tu felicidad no puede depender de la validación externa, sino de la relación que tienes contigo mismo. La paradoja es que, cuando dejas de mendigar amor y atención, a menudo es cuando empiezas a recibirlo de manera natural. No porque lo estés buscando, sino porque has dejado de proyectar necesidad. El verdadero cambio ocurre cuando entiendes que el mayor acto de amor que puedes ofrecerte es respetarte. No se trata de jugar juegos emocionales ni de manipular a otros con indiferencia calculada. Se trata de una transformación real, de mirar hacia adentro y descubrir que no necesitas perseguir a nadie para ser valioso, que no necesitas convencer a nadie para que se quede, que tu existencia es suficiente, con o sin la aprobación de otros. Al dejar de perseguir, cambias la dinámica de poder. La persona que antes te veía como alguien desesperado por su atención, ahora nota tu ausencia. Lo que antes era fácil de ignorar, ahora se convierte en algo que extrañar. Pero en ese punto, ya no importa si esa persona regresa o no,
porque lo más valioso que has ganado es la capacidad de estar bien contigo mismo, sin depender de nadie más. Y eso en sí mismo es la mayor victoria. Número 4. Controlar tus emociones es la verdadera fortaleza. La disciplina emocional es lo que separa a quienes realmente avanzan en su vida de aquellos que siguen atrapados en ciclos de dependencia y frustración. No se trata de jugar con las emociones de los demás, ni de actuar con indiferencia calculada, sino de desarrollar la fortaleza mental suficiente para no ser esclavo de tus propios impulsos. Quien domina sus emociones, domina su vida. Y en un mundo donde la mayoría reacciona impulsivamente, tener autocontrol se convierte en una ventaja enorme. Cuando decides alejarte de una situación que no te suma, cuando dejas de insistir en algo que no fluye, puede haber momentos en los que la tentación de volver a lo conocido sea fuerte. La nostalgia, la costumbre, el miedo a perder definitivamente a alguien pueden hacer que quieras regresar a la dinámica anterior. Pero ahí es donde entra la disciplina emocional, porque dejar ir no es solo un acto momentáneo, es un compromiso contigo mismo. No es soltar hoy y aferrarte mañana porque te sentiste solo o porque no obtuviste la reacción que esperabas. Es mantenerte firme en la decisión de priorizar tu paz y tu bienestar, sin importar lo que pase afuera. El desapego solo funciona cuando realmente te desconectas de la necesidad de un resultado. Si lo haces esperando que la otra persona reaccione, que vuelva, que note tu ausencia, entonces sigues atado. Sigues dependiendo de su respuesta para validar tu decisión. Y esa no es verdadera libertad. La disciplina emocional implica soltar sin mirar atrás, sin esperar nada, sin condicionar tu crecimiento a la reacción de alguien más. Es entender que el verdadero cambio no está en cómo te ven los demás, sino en cómo te ves a ti mismo. Es un trabajo interno, no un truco externo. El estoicismo enseña que el autocontrol es la base de una vida plena. Si reaccionas con desesperación ante cada impulso emocional, nunca tendrás estabilidad. Si cada vez que sientes ansiedad vuelves a buscar a alguien que te ha demostrado que no valora tu presencia, entonces estás eligiendo la dependencia en lugar de la paz. La clave es entrenar tu mente para resistir esos momentos de debilidad, para recordarte a ti mismo que tu vida no debe girar en torno a la aprobación de nadie, que tu felicidad no puede estar en manos de otra persona. El problema es que muchas personas buscan atajos, buscan soluciones rápidas. Quieren que el desapego funcione como una estrategia inmediata para que el otro regrese, para que el otro note la diferencia. Pero así no funciona. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de hacer las cosas esperando una reacción externa y empiezas a hacerlas porque es lo mejor para ti. Y cuando llegas a ese punto, cuando de verdad sueltas, es cuando tu energía cambia. Ya no transmites necesidad, ya no buscas validación. Simplemente sigues adelante. Y ahí, de manera natural, sin que lo busques, es cuando los demás comienzan a notarlo. Pero cuando eso pasa, ya no importa. Porque ya no estás donde estabas antes, ya has crecido, ya has avanzado, ya has entendido que la única persona que realmente necesitabas era a ti mismo. La disciplina emocional no es solo útil en las relaciones, sino en todos los aspectos de la vida. Es lo que te impide abandonar cuando las cosas se ponen difíciles, lo que te ayuda a mantenerte enfocado en tus objetivos sin distracciones innecesarias. Es la capacidad de elegir lo que realmente te hace bien, en lugar de lo que simplemente alivia un vacío momentáneo. Y en un mundo donde todos buscan gratificación instantánea, la paciencia y la fortaleza de esperar por lo que realmente vale la pena se convierten en tu mayor ventaja. Cuando logras dominarte, cuando aprendes a controlar tus impulsos, cuando dejas de actuar por miedo o por ansiedad, te conviertes en alguien con un poder inmenso. Ya no eres una marioneta de tus emociones, ya no dependes de la respuesta de nadie para sentirte en paz. Eres libre.
y en esa libertad encuentras la verdadera felicidad. Porque al final no se trata de que los demás te valoren, sino de que tú te valores lo suficiente como para no conformarte con menos de lo que mereces. Número 5. Cuando te alejas, los demás empiezan a verte con otros ojos. El ser humano tiene una tendencia natural a subestimar lo que siempre está presente. Cuando alguien sabe que te tiene asegurado, cuando siente que no importa lo que haga, tú seguirás ahí. Tu valor en su percepción disminuye. No porque no valgas, sino porque lo que es constante se vuelve parte del paisaje, se da por sentado. Es solo cuando algo desaparece, cuando deja de estar disponible, cuando se siente su ausencia, que realmente se evalúa su importancia. El error de muchos es creer que la manera de ser valorado es insistir, mantenerse cerca, recordar su presencia, pero la realidad es lo opuesto. Muchas veces la mejor forma de que alguien se dé cuenta de lo que tenía es retirarse. Cuando cambias tu enfoque y en lugar de tratar de recuperar a alguien, te concentras en evolucionar, algo cambia en la dinámica. Ya no eres la persona que espera, que insiste, que busca la validación del otro. Te conviertes en alguien que sigue adelante sin necesidad de aferrarse, y esa actitud es poderosa, porque quien antes te veía como alguien siempre disponible, ahora siente tu ausencia, y en ese espacio vacío comienza a hacer un análisis interno. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? ¿Será que realmente lo perdí? Y en ese proceso, la percepción de tu valor se transforma. Si realmente te valoraban, si realmente significabas algo en su vida, es en ese momento cuando buscarán la forma de volver a conectar contigo desde un lugar de respeto y aprecio genuino. No por obligación, no por manipulación, sino porque la ausencia ha despertado en ellos el reconocimiento de lo que tenían. Pero si no lo hacen, si tu distancia no genera en ellos ningún movimiento, entonces la respuesta es clara. Nunca fueron la persona adecuada para ti, y esto es algo que muchas veces cuesta aceptar. Porque el ego quiere creer que somos importantes para los demás, que nos extrañarán, que volverán. Pero la realidad es que no todos sabrán valorarte, y eso está bien. No todos merecen acceso a ti. El estoicismo nos enseña que solo debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. No podemos obligar a nadie a apreciarnos, no podemos forzar a alguien a darnos el lugar que queremos en su vida, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante la indiferencia, la falta de reciprocidad, la falta de esfuerzo, y la mejor respuesta siempre será retirarse con dignidad. Porque cuando te valoras a ti mismo, cuando entiendes que no necesitas demostrarle a nadie tu importancia, la energía cambia. Dejas de esperar y comienzas a atraer. No porque estés jugando a ser inaccesible, sino porque has aprendido a ponerte a ti primero. El verdadero poder está en no buscar la validación ajena, en no necesitar que alguien regrese para sentirte completo. Porque si alguien regresa, debe hacerlo por las razones correctas, no porque siente que tiene acceso fácil a ti. Y si no lo hace, es una señal de que su presencia en tu vida nunca fue realmente significativa. Lo que muchas personas no entienden es que la ausencia es una prueba. Quien realmente te aprecia sentirá el impacto de tu distancia, pero quien nunca tuvo la intención de quedarse simplemente seguirá adelante sin mirar atrás. Y en ese caso, la mejor respuesta es hacer lo mismo. Cuando aprendes a soltar sin miedo, cuando entiendes que tu valor no disminuye porque alguien no lo reconozca, te liberas de la necesidad de ser elegido. Y paradójicamente, es en ese momento cuando tu presencia se vuelve más impactante. Porque la gente no se siente atraída por lo que se entrega sin esfuerzo, sino por lo que se distingue, por lo que tiene un valor auténtico. Y el verdadero valor está en alguien que no necesita rogar, que no busca desesperadamente ser reconocido, que simplemente sigue creciendo sin importar quién se quede o quién se vaya. Las personas que más dejan huella no son las que siempre están disponibles, sino las que saben cuándo retirarse.
Y cuando lo haces desde la tranquilidad, sin resentimiento, sin orgullo, solo con la certeza de que tu tiempo y tu energía son valiosos, te conviertes en alguien inolvidable. No porque te esfuerces en serlo, sino porque la escasez genera valor, porque la ausencia crea impacto. Porque quien realmente debía estar en tu vida encontrará la forma de estar. Y quien no, simplemente habrá demostrado que nunca tuvo la intención de quedarse. Número 6. Soltar no es perder, es evolucionar. Dejar ir no es un acto de debilidad, es un signo de fortaleza. Es la capacidad de reconocer que aferrarte a algo que ya no te aporta paz solo te desgasta. Muchas veces creemos que soltar significa perder, pero en realidad es la única forma de liberarnos de lo que nos impide avanzar. El problema es que el apego nos hace creer que, si seguimos insistiendo, si hacemos un esfuerzo más, las cosas cambiarán a nuestro favor. Nos resistimos a aceptar la realidad porque duele, porque implica admitir que algo ya no nos pertenece, pero aferrarse a lo que nos lastima solo prolonga el sufrimiento. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las circunstancias ni a las personas, solo nuestra reacción ante ellas. Si alguien se aleja, si una situación ya no fluye, insistir solo nos llena de frustración. En cambio, soltar nos devuelve el poder. No se trata de resignación ni de indiferencia, sino de una transformación interna. Cuando dejas ir, renuncias al peso que llevabas cargando y empiezas a construir desde la paz. Ya no vives esperando que alguien regrese, que las cosas sean como antes, que la vida se ajuste a tus deseos. Aceptas, fluyes y sigues adelante. Hay una diferencia entre renunciar por miedo y soltar por sabiduría. La renuncia nace de la derrota, de sentir que no tienes otra opción. Soltar, en cambio, es un acto consciente, una decisión que tomas porque entiendes que tu bienestar es más importante que cualquier apego. Es reconocer que algunas personas solo fueron parte de un capítulo de tu vida y que aferrarte a ellas solo impide que nuevas oportunidades lleguen. Es dejar espacio para lo nuevo, para lo que realmente te suma. Cuando te desprendes de alguien que no valora tu presencia, la dinámica cambia. Ya no eres quien ruega, quien se desespera, quien trata de ser suficiente para que el otro se quede. Ahora eres quien entiende su propio valor y decide no mendigar amor ni atención. Y en ese instante, la otra persona comienza a notar lo que perdió. Lo que antes daba por sentado, ahora se convierte en un vacío que no puede llenar fácilmente. Pero lo mejor de todo es que, cuando llegas a este punto, ya no importa si regresa o no, porque tú has cambiado. Has aprendido a darte a ti mismo lo que antes buscabas afuera. El desapego es libertad. No significa que dejes de amar o de sentir, sino que entiendes que no puedes poseer a nadie ni obligar a que alguien se quede. Y en esa libertad encuentras paz. La ansiedad desaparece, la necesidad de controlar todo se disuelve y comienzas a vivir con una ligereza que antes no conocías. Las personas llegan y se van, las situaciones cambian y tú sigues en tu centro, firme, sin que nada externo tenga el poder de sacudir tu equilibrio. El proceso de soltar no es fácil, hay momentos de duda, de nostalgia, de ganas de regresar. Pero cada vez que superas una prueba, te das cuenta de que eres más fuerte de lo que creías, que no necesitas lo que perdiste, que en realidad te ganaste a ti mismo, que lo que pensaste que era el final era solo el inicio de una nueva versión de ti. En el momento en que dejas de esperar, dejas de sufrir. Cuando ya no buscas desesperadamente que algo funcione, dejas de sentir angustia, porque en la resistencia está el sufrimiento, pero en la aceptación está la paz. No significa que dejes de luchar por lo que quieres, sino que sabes cuándo es momento de seguir adelante sin aferrarte a lo imposible. No es rendición, es transformación, es entender que la vida no te quita, te libera, que cada pérdida es una oportunidad de crecimiento, que cada adiós es el espacio para un nuevo comienzo. Número 7. La ausencia bien utilizada genera interés.
La atracción no se basa solo en la apariencia, en las palabras o en los gestos. Se construye en el espacio, en la ausencia, en lo que no se dice. Cuando siempre estás disponible, cuando respondes al instante, cuando haces todo el esfuerzo por mantener a alguien cerca, eliminas el misterio, reduces la curiosidad, anulas la posibilidad de que la otra persona sienta tu ausencia. Y sin ausencia no hay deseo. Sin distancia no hay necesidad de acercamiento, porque lo que es constante y garantizado pierde valor, mientras que lo escaso se vuelve preciado. El ser humano está diseñado para perseguir lo que no tiene asegurado. Es un principio básico de la psicología. Lo que está siempre a nuestro alcance deja de ser emocionante, se vuelve parte del paisaje, y es ahí donde muchos cometen el error de creer que, para ser queridos, deben estar siempre presentes, siempre atentos, siempre disponibles. En realidad, la atracción surge cuando hay un elemento de incertidumbre, cuando la otra persona no tiene completamente claro qué piensas, qué harás, si estarás allí mañana o si tu atención se desplazará hacia otra dirección. Tomar distancia no significa ignorar ni ser indiferente. Significa entender el valor del silencio, del tiempo propio, del espacio para que la otra persona sienta tu ausencia. Cuando te alejas, cuando te enfocas en tu vida sin necesidad de perseguir, creas un vacío que obliga a la otra persona a notar la diferencia. Si estabas siempre disponible y de pronto desapareces un poco, surge la pregunta: ¿qué estará haciendo? ¿Por qué no me busca como antes? ¿Será que me he vuelto menos importante? Y en ese cuestionamiento, en esa incertidumbre, nace la atracción. Porque el deseo no se genera en la presencia constante, sino en la falta, en el anhelo de recuperar algo que se siente perdido. El misterio es una herramienta poderosa. No significa manipular ni jugar con los sentimientos de los demás, sino permitir que las cosas fluyan sin la necesidad de imponerlas. Cuando revelas todo sobre ti, cuando cuentas cada detalle de tu vida sin dejar espacio para la imaginación, la otra persona siente que ya te conoce por completo y pierde el incentivo para descubrir más. Pero cuando eres reservado, cuando no revelas todo de inmediato, cuando permites que haya capas por descubrir, la curiosidad se mantiene viva. El interés crece porque la otra persona siente que hay más por conocer, más por explorar, más por descifrar. La paradoja es que cuando das menos, recibes más, no porque estés reteniendo de manera calculada, sino porque estás permitiendo que la otra persona invierta energía en conquistarte, en mantenerte cerca, en entenderte. Y esto es esencial, porque lo que se obtiene sin esfuerzo se descuida, lo que se tiene asegurado se deja de valorar. Pero cuando hay un poco de incertidumbre, un poco de distancia, un poco de dificultad, el interés se intensifica. Ser siempre accesible no solo reduce el atractivo, sino que también genera una dinámica de dependencia. La otra persona se acostumbra a que siempre estés ahí, a que seas tú quien inicie, quien proponga, quien mantenga la conexión viva. Y en el momento en que dejas de hacerlo, en el momento en que tomas un paso atrás, es cuando realmente ves quién está dispuesto a dar un paso adelante. Es ahí donde se revela el verdadero interés. Porque si al tomar distancia nadie se acerca, entonces la conexión nunca fue real. Pero si al ausentarte alguien nota la diferencia y hace un esfuerzo por recuperarte, significa que tu presencia tenía un peso, que tu ausencia deja un vacío. Este principio no solo aplica en las relaciones personales, sino en cualquier aspecto de la vida. Las oportunidades más valiosas son aquellas que no se presentan en todo momento. Los objetos más deseados son los más difíciles de obtener. La gente más atractiva es la que tiene una vida propia, que no gira en torno a la validación de los demás, que no necesita de nadie para sentirse completa. Y esto es lo que hace que el espacio y el misterio sean tan poderosos, porque obligan a que el otro invierta, a que el otro valore, a que el otro se pregunte qué puede hacer para mantenerse cerca. Cuando comprendes esto, dejas de temer al silencio,
Dejas de pensar que si no escribes o no llamas, perderás a alguien. Porque el que realmente quiere estar hará su parte. El que realmente siente tu ausencia buscará la manera de llenar ese espacio. Y si no lo hace, entonces no había una conexión genuina. No se trata de juegos ni de estrategias, sino de respetar tu propio valor. De entender que el amor, la amistad y el respeto no se mendigan, se inspiran. Y la mejor manera de inspirarlos es no estando siempre al alcance, sino permitiendo que la otra persona descubra por sí misma que tu presencia es algo que no quiere perder. Número 8. El respeto se gana, no se mendiga. El respeto no se pide, no se ruega, no se exige. Se gana con acciones, con coherencia, con la firmeza de quien sabe su valor y no está dispuesto a comprometerlo por nadie. En el momento en que cedes, en que permites faltas de respeto, en que toleras menos de lo que mereces, estás enseñando a los demás cómo pueden tratarte. Y lo peor es que, cuando aceptas migajas, esas migajas se convierten en lo único que recibirás. Porque la gente no valora lo que se entrega sin esfuerzo, sino lo que se defiende con dignidad. El problema de muchos es que creen que ser amables, comprensivos o siempre disponibles hará que los demás los valoren más. Pero en realidad, cuando no tienes límites, cuando dejas que otros crucen la línea una y otra vez sin consecuencias, lo único que logras es que te pierdan el respeto, porque quien no se respeta a sí mismo difícilmente puede esperar que los demás lo hagan. Y aquí es donde entra el poder del desapego, porque respetarte significa saber cuándo alejarte, cuándo decir «esto no es suficiente para mí», cuándo poner fin a dinámicas donde tu valor no es reconocido. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza no está en imponer, sino en la autodisciplina, en la capacidad de elegir con quién compartes tu tiempo y energía, en la sabiduría de alejarte cuando no eres valorado, en la serenidad de no necesitar la aprobación de nadie para sentirte completo. Quien mendiga respeto nunca lo obtiene. Porque el respeto nace de la admiración, y la admiración surge cuando una persona demuestra con hechos que no acepta menos de lo que sabe que merece. El error de muchos es pensar que insistir, demostrar, probar su valor hará que los demás los respeten. Pero es exactamente lo contrario. Cuanto más intentas convencer a alguien de que eres valioso, más devalúas tu presencia. Porque lo que es valioso no se explica, se siente. Y la única manera de que alguien entienda tu valor es si tú mismo lo sostienes con firmeza, no con orgullo vacío, no con arrogancia, sino con la certeza de que prefieres estar solo antes que aceptar menos de lo que te corresponde. La clave está en la coherencia. No puedes decir que te respetas si sigues permitiendo que te traten con indiferencia. No puedes hablar de amor propio si sigues aceptando migajas de atención. No puedes esperar que los demás te vean con admiración si tú mismo sigues poniendo tu dignidad en manos de quien no la valora. Es fácil decir que mereces más, pero demostrarlo con hechos es lo que realmente cambia la percepción de los demás. Porque cuando te ven firme, cuando notan que no cedes ante el miedo a perder a alguien, empiezan a mirarte con otros ojos. Porque el respeto nace de la certeza de que no eres alguien fácil de manipular, de que tu valor no depende de la validación ajena, de que no necesitas suplicar nada. La gente respeta lo que es escaso, lo que no se entrega sin esfuerzo, lo que tiene estándares claros. Y esto no significa ser inaccesible o frío, sino saber establecer límites. Si alguien te da menos de lo que mereces y aún así sigues allí, el mensaje que envías es claro. No necesitas que te traten bien para quedarte. Pero cuando te retiras con dignidad, cuando demuestras que tu amor propio pesa más que cualquier miedo a la soledad, es cuando tu presencia se revaloriza. Y lo más interesante es que, cuando te retiras con firmeza, muchas veces las personas que te subestimaron empiezan a verte con respeto, porque entienden que no estabas jugando, que no eras alguien que podían manejar a su antojo, que realmente sabías tu valor. Y en ese momento, la dinámica cambia.
porque quien antes te daba poco ahora siente la necesidad de darte más. Pero aquí es donde la verdadera lección se aprende. No se trata de hacer que los demás te valoren, sino de valorarte lo suficiente como para no necesitar su reconocimiento. Cuando entiendes esto, dejas de mendigar respeto y empiezas a inspirarlo. No con palabras, no con súplicas, sino con hechos. Con la firmeza de quien no acepta menos, con la seguridad de quien no teme perder a quien no lo respeta, con la certeza de que tu valor no está en las manos de nadie más. Y cuando llegas a este nivel, te das cuenta de que nunca más tendrás que pedir respeto, porque lo habrás ganado con la única herramienta que realmente funciona: la dignidad de quien sabe lo que vale y no está dispuesto a negociarlo. Número 9. La independencia emocional te hace invencible. El desapego genuino no es frialdad ni indiferencia, es una forma de vivir con libertad emocional. No significa que no sientas, que no te importe o que no te afecte lo que sucede a tu alrededor. Significa que no permites que nada externo controle tu bienestar. Es entender que tu felicidad no puede estar atada a la validación de alguien más, ni a la necesidad de ser aceptado. El problema de la dependencia emocional es que te coloca en una posición de vulnerabilidad. Si tu paz depende de la actitud de otra persona, entonces nunca serás dueño de ti mismo. Cuando practicas el desapego, te liberas del miedo a perder. Ya no actúas desde la inseguridad, ya no buscas constantemente asegurarte de que alguien se quede en tu vida. En lugar de eso, vives con la certeza de que estarás bien sin importar lo que pase. Y en esa confianza radica el verdadero atractivo. Porque lo que no necesitas controlar, lo que no persigues con desesperación, es precisamente lo que empieza a gravitar hacia ti. La paradoja es que cuando sueltas la necesidad de aprobación es cuando más reconocimiento recibes. Porque la gente percibe el valor en quien no depende de ellos para sentirse completo. La independencia emocional no se trata de alejar a los demás ni de jugar a ser inalcanzable. Se trata de ser alguien que encuentra satisfacción en su propio camino. Una persona que tiene proyectos, que crece, que se mejora a sí misma cada día y que no necesita estar disponible en todo momento para sentirse validada. Esta mentalidad cambia la forma en que los demás te perciben. En lugar de ser alguien que siempre está ahí, sin importar cómo lo traten, te conviertes en alguien cuya presencia es valorada porque no es garantizada. Y aquí entra un principio fundamental. Lo que es abundante se desprecia, lo que es escaso se aprecia. Si siempre estás disponible, si respondes al instante, si muestras que harías cualquier cosa para mantener a alguien a tu lado, poco a poco pierdes tu valor percibido. No porque debas jugar con la mente de los demás, sino porque la naturaleza humana responde al misterio, al desafío, a lo que no se entrega fácilmente. Esto no significa manipular ni fingir desinterés, sino construir una vida tan rica y plena que la necesidad de aprobación desaparezca por sí sola. No es un juego, es una transformación real. Es entender que tu tiempo y energía son valiosos y que no deben ser regalados sin criterio. El desapego es tu mejor herramienta porque te coloca en una posición de poder. No el poder sobre otros, sino el poder sobre ti mismo. Te permite elegir con claridad, sin que las emociones nublen tu juicio. Te da la capacidad de decir no, sin miedo a perder, de retirarte cuando algo no te hace bien, de mantener tu dignidad sin caer en la trampa de la necesidad. Y lo más importante, te permite atraer lo que realmente mereces. Porque cuando te respetas a ti mismo, cuando te conviertes en alguien que sabe su valor, los demás lo notan. Y en lugar de tratar de convencer a alguien de que te valore, simplemente observas quién lo hace sin que tengas que pedírselo. El desapego te hace fuerte porque te quita la ansiedad de intentar controlar lo incontrolable. No puedes obligar a nadie a quererte, pero puedes ser alguien que se respeta lo suficiente como para no suplicar amor.
No puedes hacer que alguien te valore, pero puedes mostrar con tus acciones que no necesitas que lo haga para seguir adelante. Y en esa seguridad, en esa tranquilidad de saber que no dependes de nada ni de nadie para estar bien, encuentras la paz que tanto buscabas. El mayor error es creer que demostrar interés en alguien significa estar siempre presente, disponible y dispuesto a cualquier cosa. En realidad, el verdadero interés se demuestra desde la confianza en uno mismo, desde la certeza de que si alguien no ve tu valor, es su pérdida y no la tuya. Y cuando realmente entiendes esto, cuando lo aplicas sin resentimiento ni orgullo, es cuando descubres que nunca más tendrás que perseguir a nadie. Porque quien realmente merece estar en tu vida, lo estará sin que tengas que pedírselo. Número 10. Tu bienestar no está en manos de nadie más que tú. La felicidad no es algo que otra persona pueda darte, y tampoco es algo que deba depender de si alguien se queda o se va. Es un error común creer que el éxito en cualquier proceso emocional está determinado por si la otra persona regresa, por si reconoce lo que perdió, por si decide valorar tu presencia. Pero esa es una trampa peligrosa, porque significa que sigues atando tu bienestar a factores externos, a decisiones ajenas, a cosas que no puedes controlar. Y mientras sigas buscando fuera lo que solo puedes encontrar dentro de ti, seguirás siendo prisionero de la incertidumbre. El verdadero éxito no está en recuperar a alguien, sino en recuperar tu propio poder. En darte cuenta de que no necesitas a nadie para sentirte completo, en aprender a estar bien sin depender de la validación de otra persona. Cuando haces ese cambio, cuando realmente interiorizas que la felicidad es algo que solo tú puedes construir, todo lo demás pierde su peso. Ya no sufres por quien se va, porque entiendes que nadie tiene la obligación de quedarse. Ya no esperas que alguien te elija, porque te has elegido a ti mismo. Y en ese momento alcanzas el nivel más alto de poder personal, la independencia emocional. El problema es que la mayoría vive con la idea de que la felicidad está en el otro, en encontrar a alguien que los valore, que los ame, que los haga sentir especiales. Pero si tu felicidad depende de alguien más, entonces siempre estarás en peligro, porque si esa persona cambia de opinión, si decide alejarse, si un día simplemente ya no está, ¿qué te queda? Si basaste tu sentido de valor en su presencia, en su atención, en su reconocimiento, entonces su ausencia se lleva todo contigo. Y esa es la raíz del sufrimiento, la dependencia. No el amor, no el apego, sino la idea de que sin esa persona no puedes estar bien. El estoicismo enseña que lo único que realmente poseemos es nuestro propio juicio, nuestras propias acciones, nuestra propia mentalidad. Todo lo demás es efímero, está fuera de nuestro control. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo aplicas, dejas de vivir con miedo. No te preocupas por quién se queda o quién se va, porque entiendes que la vida está en constante cambio y que tu bienestar no puede estar atado a algo tan inestable. La verdadera felicidad no es la que depende de circunstancias externas, sino la que construyes desde dentro, desde la paz de saber que no necesitas nada ni a nadie para sentirte en equilibrio. Alcanzar este nivel de autosuficiencia no significa que no puedas amar o disfrutar de una relación. Significa que tu bienestar no está condicionado a ella, que puedes compartir tu vida con alguien sin miedo a perderlo, porque entiendes que la relación es un complemento, no una necesidad, que puedes dar lo mejor de ti sin sentir que, si la otra persona se aleja, te quedas con las manos vacías, porque nunca te perteneció, porque nunca fue la fuente de tu felicidad, porque lo único que realmente posees es a ti mismo. Cuando dejas de necesitar, es cuando realmente empiezas a disfrutar. Cuando te das cuenta de que no buscas en el otro lo que ya tienes dentro, es cuando una relación deja de ser una dependencia y se convierte en una elección consciente. Ya no amas desde el miedo, sino desde la libertad.
Ya no te aferras, sino que simplemente compartes, y esa es la diferencia entre alguien que sufre por lo que pierde y alguien que sigue adelante sin importar qué. El primero vive atado a la ilusión de que la felicidad está en el otro. El segundo ha entendido que la felicidad siempre estuvo en sí mismo. La paradoja es que, cuando llegas a este punto, es cuando los demás empiezan a verte de manera diferente, porque transmites algo que pocos tienen: seguridad, paz, independencia. Ya no eres alguien que espera ser elegido, sino alguien que elige. Ya no eres alguien que persigue, sino alguien que avanza. Y ese tipo de persona, ese nivel de autoconfianza, es el más atractivo de todos. No porque lo busques, no porque lo uses como estrategia, sino porque es real, porque es el reflejo de alguien que ha dejado de vivir esperando algo de los demás y ha empezado a construirse a sí mismo. Y ahí está el verdadero éxito, no en si la otra persona regresa, no en si reconoce lo que perdió, sino en cómo tú logras transformarte, en cómo sales de la dependencia, en cómo reconstruyes tu autoestima, en cómo recuperas tu control. Porque cuando aprendes a ser feliz sin necesitar que alguien más te complete, ya no hay nada que puedan quitarte. Y en esa libertad, en esa seguridad, en esa tranquilidad de saber que estarás bien sin importar quién esté a tu lado, encuentras el mayor poder de todos, la capacidad de ser dueño de tu propia felicidad. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.